En este video mostraré la verdadera naturaleza de los ovnis, sus paralelos al folclore medieval, cómo pueden ser invocados, las teorías sobre su origen, incluyendo extraterrestres, viajes en el tiempo y los Nefilim, cómo guiaron la ciencia ficción y cómo tuvieron un gran impacto en el movimiento del cambio climático. Durante los últimos 100 años, una gran cantidad de personas ha visto y filmado objetos voladores extraños o ovnis que se mueven a ángulos y velocidades físicamente imposibles. Las personas describen extrañas experiencias de secuestro que tienden a ser de naturaleza médica o sexual. La gente frecuentemente concluye que este fenómeno está siendo causado por una raza alienígena más avanzada tecnológicamente, ya sea de otro planeta o quizás de otra dimensión. Esto ha jugado un papel clave para convencer a millones de personas de que existen extraterrestres y nos están visitando. Una encuesta reciente muestra que la mitad de todos los estadounidenses creen en los extraterrestres. En este video presentaré evidencia de que los ovnis son un fenómeno espiritual causado por ángeles caídos, es decir, demonios. Comencemos con los secuestros o abducciones. Estos representan una gran parte del fenómeno ovni. Los secuestros de ovnis son cuando las personas tienen la experiencia de ser tomadas por seres humanoides. A menudo recuerdan estar en algún tipo de habitación y haber sido sometidos a algún procedimiento. En este video, cuando use el término abducción, me referiré a la poderosa experiencia subjetiva que tienen las personas, sin afirmar ninguna de sus presuposiciones y conclusiones con respecto a la experiencia. Y cuando use el término abducido, me referiré a una persona que ha tenido una de estas experiencias de secuestro. John Mack fue un famoso ovniólogo, psiquiatra y profesor de la Facultad de Medicina de Harvard. Hizo un extenso estudio de personas que afirmaron haber sido secuestradas por extraterrestres, el cual fue compilado en un libro llamado Abduction: Human Encounters with Aliens. Las siguientes citas enfatizan la naturaleza espiritual de la experiencia. La conexión con los espíritus animales es muy poderosa para muchos secuestrados. En este sentido, los abducidos a veces comparan a los seres extraños con ángeles. Otro secuestrado, un joven brasileño, descubrió que sus encuentros con extraterrestres lo abrían a la identificación con los mitos y entidades espirituales del folclore de su cultura, de las cuales su formación científica e intelectual occidental lo habían cortado. Un abducido dijo una vez que le dijeron: «Escucha a los espíritus». También escuché este. Después de esto, Joe descubrió que lo llevaron más abajo por el pasillo a otro ET, que le pareció como el jefe. Estaba sentado en una silla rodeada de luz que parecía venir de él. Este ser era más alto que los demás. Dijo, con un rostro que parecía más humano: «Me está poniendo las manos en la cabeza, como si me estuviera bautizando. Le agrado, me está dando energía, me está bendiciendo». Estas citas son reveladoras, pero una mayor revelación es que la gente en realidad puede invocar a los ovnis con un llamado. Un ejemplo bien conocido de esto es el de un hombre llamado Ramon Watkins, conocido como el profeta Yahweh. Él afirmó que los ovnis en realidad eran ángeles, con quienes tenía una relación. Afirmó ser capaz de invocarlos con un llamado, aunque esto no siempre funcionó en un momento clave. Un presentador de noticias se mostró escéptico ante sus afirmaciones y le pidió que lo hiciera por ellos. El periodista quedó sorprendido al ver que Ramón invocó eficazmente a un ovni. There's a Las Vegas guy making an extraordinary claim about extraterrestrials. So we sent Action News reporter Mike Delastrito to check it out. Mike? All right, guys, just listen up here. This guy says the Old Testament, written in Hebrew, taught him how to summon UFOs. All right, he says he can also do this on command, and he adds he's been doing it for 25 years, keeping all of it secret until now. These beings are here. They are here. They're just sitting right up there. We met up with Prophet Yahweh, seer of Yahweh, at Doolittle Park off Lake Mead. We picked the day, we picked the time, and we picked the location. Everyone's going to think you're absolutely nuts. Well, I thought I was absolutely nuts. Until he says he saw UFOs. Over the years, 1,500 of them. Can we make it 1,501 today? What do you think? I'll try it. He says the voice in his head told him to go public now, so we took him up on his offer, and we scanned the skies. Nothing but a few clouds. When the prophet started praying for a sighting, I wasn't exactly convinced. I pray, O Yahweh, that you send a sighting so that they know that I am not mentally ill. I am not a false prophet, like those who seek to kill me say I am. I think something straight up. Oh,
brother, look at it, there it is. You can barely see it, a white speck. Then another sighting. There it is, I got it. Photojournalist Jonathan Hawkins locks in on it. Let's take a closer look here. It's an orange sphere that appeared out of nowhere. I call the boss with an unexpected change in my story. I can see it clear as day. In fact, it's bright. I can see it. It's moving pretty fast. It's going to Nellis Air Force Base. It wants to be seen. We called Nellis to see what these things might be. Guess what? They didn't call us back. But this thing started coming back toward us. It's coming toward us now, I think. What? See, it's coming up toward us. Whoa, man! Oh, hallelujah! Then, a few seconds later, it disappeared. It's going back up in space. Prophet Yahweh isn't concerned. He says it'll be back. Ramón no es el único caso. Steven Greer es una de las personas más famosas de la comunidad OVNI. Es responsable del proyecto de divulgación, un proyecto para divulgar públicamente el supuesto conocimiento del gobierno sobre los OVNIs, y la película Sirius, donde supuestamente tiene un cadáver alienígena, pero que resulta ser un niño deformado de Chile. Él y sus seguidores invocan ovnis a través de la meditación. Él llama a esto CE5. Este clip de la película Sirius explica CE5. The whole concepts of the crossing point of light, the physics of consciousness, and interstellar communication all were developed on a kind of a vision quest we did here in 95 or 96. Astronomer J. Allen Hynek developed the scale to identify the types of human ET encounters. From his original 3 categories, a 4th, more controversial, has been added, CE4. Even more controversial, Steven Greer added a 5th kind of encounter, CE5, human-initiated contact. So, how is this done? Given Schrödinger's idea that the number of all minds in the universe is 1, in order to make this type of contact, a human could potentially access that single inner consciousness through intense meditation and then visualize his location down through the Milky Way to the planet Earth to wherever he sits under the stars. In theory, then, any extraterrestrial passing by would be able to hear the broadcast and know exactly where to go, if they choose to do so. Esta meditación a veces puede causar un avistamiento de ovnis. También comenzó un grupo completo que contacta a los ovnis a través de CE5. Es como una religión ovni. Using the CE5 protocols, form our own movement and do what governments have not been doing. We have 1,150 teams of CE5 ambassadors, which are spread over 52 countries. My name is Andre, and here in Sweden we are doing CE5. Here in Burlington, Ontario, Brisbane, Australia, from Chester, Virginia, and Hamilton, Ohio. We are doing the CE5. Aquí él quema incienso mientras medita, parece un ritual pagano. Este no es un caso aislado. La meditación ritualista para contactar con los ovnis es en realidad bastante común en la comunidad ovni. La organización de noticias Vice investigó un culto ovni que hace algo similar. El fundador afirmó blasfemamente que Jesucristo era un extraterrestre y sus seguidores intentan contactar a los que creen que son extraterrestres a través de la meditación o por medios psíquicos. The concept of aliens in popular culture is largely limited to little green probing perverts from sci-fi movies. However, there are a group of men and women operating out of a church in Parsons Green, London, who take the matter very seriously. They are the Aetherius Society, and to them, aliens are gods. The society was founded in 1955 by a London cabbie called Dr. George King, after he claimed to come into contact with aliens. A Venus-based alien master named Aetherius would communicate wisdom and guidance for mankind through his voice box. I am known as Aetherius. Jesus, Buddha, Gandhi, also aliens, sent down to better the human race.
El reportero de Vice incluso dijo, es como brujería sin brujas. Almighty Father of all creation, let your light flow through this world now. It's kind of like sorcery without witches. Esta es una descripción precisa. Las personas se dedican a la brujería para contactar a los demonios. Estos demonios se manifiestan como bolas de luz o algún otro objeto volador. Pero hay aún más evidencia de que estos ovnis son demonios. Por ejemplo, hay un conocido ocultista en YouTube llamado E.A. Coetling. Ha escrito varios libros ocultos y ha aparecido en el programa Coast to Coast AM con George Noory. Afirmó que en las entidades responsables de los secuestros de ovnis son seres interdimensionales, entre comillas. I don't really want to speculate too much as to what exactly it is that's going on, or what these beings are, although it does seem much more likely that they are interdimensional rather than extraterrestrial. With that being said, I have seen some strange things. It's nearly impossible to live in the Utah and the Nevada desert as a curious person and not notice lights in the sky that do not behave like helicopters or aircraft. Escuche a E.A. Coetling promocionar uno de sus cursos de entrenamiento demoníaco. Él afirma que sus técnicas ocultas pueden ponerlo en contacto con las entidades ovni. I would suggest that you invest in my soul travel training course. Sign up for it right now and learn how to soul travel, learn how to leave your body, and you will be able to go visit these beings. You'll be able to board their motherships. You'll be able to visit their home planets. You'll be able to have conversation one-on-one with them. El hecho de que estas prácticas se puedan usar para contactar a estas entidades muestra que son demonios, no viajeros interestelares avanzados. Las personas han tenido experiencias paranormales muy similares al fenómeno ovni durante miles de años y solo recientemente comenzaron a concluir que estamos siendo visitados por civilizaciones con tecnología avanzada más allá de las estrellas. Las personas en las Islas Británicas creían en las hadas y tenían experiencias similares a las de los secuestrados de ovnis. El libro Thieves in the Night de Joshua Cutchin trata sobre cómo el fenómeno ovni es paralelo a la religión de hadas pagana de las Islas Británicas. Escuche estos paralelos del libro. En el folclore, una reina fairy más alta a veces lideraba hadas más cortas. En las abducciones, los extraterrestres grises cortos a menudo son liderados por una figura supervisora más alta. Los experimentadores modernos de ovnis se sienten atraídos por lugares solitarios antes de los secuestros, al igual que las víctimas de hadas podrían ser conducidas a un campo lleno de luces de hadas. La razón por la cual las personas de las Islas Británicas creían que sus encuentros paranormales eran hadas no es otra cosa que por la mitología local. Su mitología les decía que sus encuentros paranormales eran obra de hadas. Las personas, al tener experiencias paranormales, intentaban forzar sus experiencias dentro del marco de las hadas y su mitología, incluso si sus experiencias no encajaban realmente. Estas experiencias que la gente tenía se convirtieron luego en cuentos de hadas. La tradición modeló aún más la mitología. Este ciclo de historias mitológicas como los cuentos de hadas que influyen en las interpretaciones de las experiencias paranormales hacen que luego esas experiencias se conviertan en parte de la tradición mitológica antes mencionada. Es un ciclo que el diablo usa para crear nuevas religiones. El diablo y sus demonios influyen en los narradores de historias, quienes crean la mitología mientras transforman simultáneamente la forma en que se muestran a los experimentadores paranormales. Los demonios pueden cambiar su apariencia en la medida en que Dios lo permita, y usan esta habilidad para causar confusión y reforzar las falsas creencias de las personas. Dado que los demonios no siempre pueden cambiar su apariencia en la manera más engañosa, el diablo establece una mitología de fondo, por lo que las personas que tienen la experiencia paranormal ignorarán la sustancia real de su experiencia y simplemente forzarán su experiencia a la mitología prevaleciente de la época. Para la época medieval, la mitología predominante para interpretar la actividad demoníaca eran las hadas, pero en nuestro tiempo son los ovnis.
John Mack entrevistó a muchos de los llamados abducidos modernos de ovnis. Muchos de ellos en realidad no afirmaron haber visto a un extraterrestre, sino que tuvieron una extraña variedad de experiencias. Escuche este extracto de Thieves in the Night. El fallecido psiquiatra de Harvard, John Mack, habló con múltiples víctimas que, en su infancia, fueron tomadas por una mezcla heterogénea de entidades extrañas. Un ángel de oro andrógino, una bruja volando por la ventana invitando a los niños en su palo de escoba, un fantasma blanco que quiere alejar a un joven testigo, incluso un trío de motociclistas desaparecidos en vestidos de negro. Pero como la mitología prevaleciente es que los extraterrestres secuestran a personas en platillos voladores, las personas que experimentaron el evento paranormal vieron su experiencia como un encuentro ovni. John Mack intentó explicar estas anomalías alegando que los supuestos extraterrestres son cambiaformas. Los extraterrestres parecen ser cambiadores de forma consumados, a menudo apareciendo inicialmente a los secuestrados como animales, búhos, águilas, mapaches y venados. Se encuentran entre las criaturas que los secuestrados han visto inicialmente. Las personas familiarizadas con la tradición ovni son conscientes de que muchas experiencias de secuestro no coinciden con la hipótesis extraterrestre. Los defensores de la hipótesis extraterrestre explicarán esto al llamar a todos estos informes una memoria de pantalla o una memoria falsa para ocultar una experiencia traumática. A veces dirán que la mente humana está encubriendo la experiencia de secuestro o que los extraterrestres implantaron un falso recuerdo con su tecnología. Aquí hay un clip de YouTube que discute los recuerdos de la pantalla. Due to the fact that when these abductions take place, their memory is either erased or some kind of a screen memory is placed so that if anything is recalled by the abductee, it isn't an abduction. It's some other type of made up or phony interaction. Muchas personas que afirman haber sido secuestradas solo desarrollan un recuerdo de la experiencia después de ser hipnotizadas, una actividad que se abre a la influencia demoníaca. Escuche esta sesión de hipnosis registrada en el libro de John Mack, Abduction. Una vez, en una sesión de hipnosis, pidió un signo de la realidad de los seres, o las energías asociadas con ellos, que fue seguido por un fuerte golpe cerca de la puerta de la oficina. La señora T estaba asustada, pero dispuesta a explorar el ruido. Esta no es una civilización alienígena tecnológicamente avanzada, es la actividad de un demonio. Al igual que la gente en las Islas Británicas interpretó sus experiencias paranormales a través de la lente de la mitología local, también las personas modernas interpretan sus experiencias a través de una forma de mitología. La ciencia ficción es la mitología moderna y sienta las bases para interpretar experiencias paranormales. Y al igual que hubo una conexión entre la brujería y el contacto con estas entidades ovni, existe una conexión entre la brujería y la ciencia ficción que sentó las bases para la creencia en los extraterrestres. Las historias pueden ser muy poderosas y pueden cambiar las perspectivas culturales de una manera que nada más puede. Los temas que se crecieron para definir el género moderno de ciencia ficción se basan en lo oculto, temas como extraterrestres, viajes en el tiempo y universos paralelos. Esta ciencia ficción juega un papel clave en el gran engaño alienígena del diablo, y como veremos, el diablo dejó su huella en su trabajo. Amazing Stories fue la primera revista dedicada exclusivamente a la ciencia ficción. Ray Palmer fue su editor, y se le atribuye su éxito. Fue muy influyente en el desarrollo del género de ciencia ficción. Vio muchos ovnis en su vida y estuvo profundamente involucrado en prácticas ocultas. Por ejemplo, él hospedaría mediums en su hogar y estaba muy interesado en un libro llamado OASPE. OASPE afirmó ser una nueva Biblia y fue canalizado por un hombre llamado John Newbrough. Las siguientes citas son del libro Mutantes y Místicos. Mutantes y Místicos es un libro sobre la conexión entre la ciencia ficción y los fenómenos paranormales reales. ¿Qué fue eso, OASPE? Era una Biblia americana canalizada a un dentista de Nueva York con el nombre de John Ballow Newbrough, 1828-1891. Por lo tanto, todas las mañanas se sentaba en su máquina de escribir Scholz y miraba sus dedos escribir, como poseído, una revelación. Esta práctica de escritura oculta continuó a buen ritmo hasta el 15 de diciembre de 1881, cuando se completó la revelación.
Ray Palmer pensó que este libro contenía la verdad, ya que coincidía con una visión de sueño que tenía. Fue esta experiencia de sueño, explica Palmer, lo que me dio una tremenda sacudida cuando descubrí que gran parte de esto se corroboró en el libro escrito, la Biblia de Oaspe, en 1881. Esta falsa Biblia enseña que los hombres se convierten en dioses a través de algún tipo de ascendencia cósmica. Ray Palmer creía que Oaspe, Biblia, manifestaba algo y usó la ciencia ficción para adoctrinar al mundo en su cosmovisión oculta. Sin embargo, interpretamos a Ray Palmer o decimos sus puntos de vista finales. Claramente el hombre hizo mucho más que leer, escribir y editar Pulp Fiction, con la ayuda de la Biblia Oaspe. Creó todo un mundo oculto en el espejo de la Pulp Fiction y sus propias experiencias paranormales. Y por en el espejo, quiero decir tanto en el espejo como a través del espejo, ya que al menos en la mente de Palmer había atravesado el espejo de la fantasía y había encontrado algo muy real en el otro lado. Arthur C. Clarke es quizás el escritor de ciencia ficción más famoso de todos los tiempos. Dijo que Amazing Stories, que como hemos visto era un vehículo para las enseñanzas ocultas, era como una droga que expande la mente. Esto es de la biografía de Arthur C. Clarke. Adquirió una serie completa de Amazing Stories y Outstanding Stories, por un total de varios cientos de copias, reflexionando sobre los méritos debatidos de estas revistas de ciencia ficción pulp. Clarke más tarde escribió historias rebosantes de ideas y evocó ampliamente esta sensación de asombro, que es o debería ser uno de los objetivos de la mejor ficción. No menos crítico que C.S. Lewis ha descrito la voraz adicción que inspiraron estas revistas. El mismo fenómeno me ha llevado a llamar a la ciencia ficción la única droga genuina en expansión consciente. Arthur C. Clarke escribió muchos libros, pero Childhood's End es ampliamente considerada su mejor novela. El profesor Kripal en su libro Mutants and Mystics dijo esto: Childhood's End fue un clásico de ciencia ficción que llegaría a tener una gran influencia en la contracultura de la década de 1960 y futuras lecturas de ovnis. La novela subraya el profundo desafío religioso que los inmensos barcos y overlords representan para las religiones del mundo a continuación. Childhood's End es un libro importante para crear la mitología moderna de los ovnis. En forma de una historia de ciencia ficción, dio una perspectiva diferente sobre la idea de los extraterrestres. La mayoría de las personas asume automáticamente que, hipotéticamente, si hubiera una invasión alienígena, nos aplastarían de inmediato con su tecnología superior y tomarían lo que quisieran. No habría razón para que estuvieran pasado el rato en el cielo secuestrando a personas desprevenidas. Childhood's End respondió a esta suposición al impulsar la idea de que los extraterrestres podrían invadir la Tierra por una razón más esotérica. En Childhood's End, la Tierra es invadida repentinamente por naves extraterrestres gigantes. En la miniserie de televisión hacen hologramas de personas muertas para explicar quiénes son. My name is Corellin. I'm the supervisor for Earth. Estas naves espaciales traen la paz mundial y luego un extraterrestre llamado Karelin dice que revelarán su aspecto en 15 años o 50 años en el libro. Explican a través de sus hologramas que traerán una edad de oro del hombre. It will herald the arrival of the golden age of man. We're not conquerors, we're enablers. Los humanos tenemos abundantes recursos y a vivir una vida de ocio. Después de 15 años, el alienígena Karelin se revela a sí mismo y él y su raza se ven exactamente como demonios. This is Corellin. Let the children come forward. Entonces resulta que Karelin y los extraterrestres están aquí para guiar a la humanidad a través de un periodo de evolución psíquica. Los extraterrestres también alimentan a ciertos personajes de la historia a usar una tabla Ouija, que en la literatura sobre el exorcismo es una causa importante de posesión demoníaca.
Al final de la historia, los niños comienzan a ganar inmensos poderes psíquicos. Eventualmente ascienden al cielo y se fusionan con la mente superior, una misteriosa entidad divina que dirige Karelin y al resto de su especie alienígena. En el proceso de esta ascensión psíquica, los niños destruyen toda la tierra con sus poderes. El simbolismo de los extraterrestres que reemplazan a Jesucristo no es sutil. Este libro fue muy influyente y cambió la perspectiva de las personas sobre los ovnis, específicamente para no preocuparse por la apariencia externa de estas entidades, y que están aquí para guiarnos de manera psíquica. La idea de que los demonios son solo una tergiversación de los extraterrestres hace que los llamados secuestrados ignoren las claras señales que se les dan de que están tratando con ángeles caídos sobre los que la Biblia advierte. Escuche estas citas de personas que relatan su experiencia de secuestro y describen a los supuestos extraterrestres como demonios. La cara del ser tenía como ojos de diablo o algo así. El ser que había visto fuera del auto estaba en mi cara otra vez, solo mirándome. Él debe ser el diablo. No podía moverse en absoluto y vio una cosa en el armario con una cara de terror, así como que el personaje del exorcista, que le dio miedo intensamente como un niño, y ellos, las entidades, la hicieron sentir como si alguien o algo estuviera controlando su cuerpo, como si estuviera poseída por demonios. Además, los llamados abducidos a menudo hablan de su supuesta evolución psíquica, después de una experiencia de secuestro reflejado nuevamente los conceptos de En Childhood's End. Scott siente que sus poderes psíquicos han aumentado como resultado de sus experiencias. Peter no pudo decir claramente en ese momento qué o quién estaba siendo servido. Quizás fue para aceptar seres de otro planeta, para elevar nuestra propia conciencia. Se trata de evolucionar hacia una conciencia superior, sugirió. Los conceptos de Childhood's End se reflejan en las modernas interpretaciones de ovnis. Childhood's End no solo es otro libro de ciencia ficción, es la historia más aclamada por la crítica del escritor de ciencia ficción más famoso de la historia. Cambió la forma en que las personas veían los ovnis. La ciencia ficción se estaba convirtiendo en una plantilla mitológica sobre cómo ver el fenómeno ovni. Se estaba convirtiendo en un folclore, se estaba transformando en una especie de religión. Los críticos generalmente consideran Childhood's End el mejor trabajo de Arthur C. Clarke, pero no es por lo que es más famoso. 2001, Una Odisea en el Espacio es lo que lo hizo famoso. En 2001, A Space Odyssey fue una novela escrita junto con la película del mismo nombre dirigida por Stanley Kubrick. La historia trata sobre personas que descubren un misterioso monolito alienígena, que es un catalizador que acelera la cotización de la evolución humana. Al final de la película, uno de los personajes pasa por uno de esos monolitos y se convierte en un niño estrella, es decir, la supertecnología alienígena lo convierte en una entidad fantasma intangible. 2001 también impulsó temas importantes para la teología alienígena que las personas comenzarían a desarrollar. Quizás lo más importante es que impulsó la idea de que los extraterrestres guiaron a los humanos a la supuesta evolución. Esto ayuda a las personas a seguir creyendo en la falsa teoría de la evolución. La idea de los extraterrestres que siembran vida en la Tierra a veces se usa como un refugio para las personas que buscan evitar lidiar con la imposibilidad estadística de la vida derivada de la no vida. Clarke tenía cierta conciencia del impacto que su trabajo tendría en la cultura, esto es de su biografía autorizada. Nos pusimos en marcha, escribió Clarke, con la intención deliberada de crear un mito. El paralelo Odisean estaba en nuestras mentes desde el principio, mucho antes de que se eligiera el título de la película. Ya en 1965, Clarke dio vueltas en silencio diciendo que había una sorpresa reservada para los ejecutivos de MGM. MGM aún no lo sabe, pero han pagado la factura de la primera película religiosa de $10.500.000. Clarke, como Ray Palmer, fue acosado por actividad paranormal durante toda su vida, aunque más tarde en su vida rechazó la idea de lo paranormal.
No es ajeno a los ovnis. Clark ha visto demasiados para creer en ellos como naves espaciales extraterrestres. Cuando se enfrentó al fenómeno ovni, inventó varias explicaciones naturales intrincadas. Por ejemplo, una pelota de golf en llamas expulsada de un basurero en llamas por sus propias bandas de goma altamente combustibles y con torque de energía. Esta es una explicación desesperada de un hombre que quiere negar lo paranormal. Sin embargo, había un ovni que vio que no podía reunir ninguna explicación natural. Y sucedió en un momento muy revelador, en un momento en que Clark estaba tratando de convencer a Kubrick de que no pasaba nada con los ovnis. Stanley Kubrick estaba en peligro de creer en platillos voladores, explicó Arthur C. Clarke. Sentí que había llegado justo a tiempo para salvarlo de este horrible destino. Y ahora aquí estaba, con Kubrick como testigo, mirando un ovni que no podía explicar rápidamente. Todavía puedo recordar bastante tímidamente mis sentimientos de asombro y emoción, dice Clark, y también el pensamiento que cruzó por mi mente. Esto es demasiado una coincidencia. Están tratando de evitar que hagamos esta película. Clark seguía argumentando que había una explicación simple, pero no pudo encontrar una. La intuición de Clark era correcta, de que el avistamiento de ovnis estaba relacionado de alguna manera con hacer película 2001, Odisea en el espacio, pero lo entendió al revés. Los demonios responsables de los ovnis querían que promoviera la falsa religión de los extraterrestres, y Dios obligó al diablo a mostrar su marca en el proyecto. Dios a menudo obliga al diablo a revelar su mano de manera obvia para darle a la humanidad otra oportunidad de ver el engaño. El diablo también dejó su huella en la serie especial Odyssey de otra manera. En el segundo libro de la serie, que también se convirtió en una película, los monolitos alienígenas convierten a Júpiter en un segundo sol. Este segundo sol más pequeño se llama Lucifer. La parte 7 del libro 2010 Odyssey 2 se llama Lucifer Rising. El diablo está guiando estas historias de ciencia ficción para sentar las bases de una nueva mitología. En un momento Clark incluso dijo que no podríamos llegar a una teología real hasta después del contacto alienígena. En otro lugar, Clark ha dicho que cualquier teología válida debe esperar nuestro contacto con inteligencias extraterrestres. Las historias de Clark, al igual que las de Ray Palmer, no fueron solo historias, estaban empujando una falsa teología. Palmer y Clark no son los únicos autores de la ciencia ficción que impulsan una cosmovisión alienígena oculta y tienen afinidad con los fenómenos demoníacos paranormales. Otros, como Philip K. Dick, Grant Morrison o Alan Moore, podrían ser citados. Algunos grupos dieron el siguiente paso y combinaron actividades paranormales con ciencia ficción y crearon religiones ovni, incluyendo Heaven's Gate, los Realianos y Scientology. La ciencia ficción se ha convertido en la nueva mitología por la cual las personas interpretan los ovnis, pero muchas personas tienen una inclinación más bíblica y no creen en ninguna de las interpretaciones extraterrestres de los ovnis. Estas personas eran una amenaza para el gran engaño alienígena del diablo. Esto se debe que probablemente descubrirían que el fenómeno ovni, abducción, es de naturaleza espiritual y está causado por demonios. Si una gran cantidad de personas se declara que los ovnis son un fenómeno espiritual causado por demonios, entonces el plan de los demonios podría ser contraproducente, porque luego serían vistos como prueba de un mundo espiritual que por lo tanto llevaría a las personas hacia Dios sin darse cuenta. Para contrarrestar esta amenaza, el diablo bifurcó su mitología ovni en lo que podría ser uno de los engaños más astutos que haya logrado. Para engañar a estas personas hizo una mitología alternativa aparentemente bíblica con respecto a los ovnis. Al reciclar y reutilizar una vieja teoría basada en mitos judíos, creó la moderna teoría híbrida Nefilim. Los defensores de esta teoría citan el libro apócrifo de Enoc y Génesis 6:4 para respaldar sus afirmaciones. Esta teoría ha engañado a una cantidad asombrosa de personas. Esta teoría no solo hace que las personas malinterpreten los ovnis, sino que también funciona como una falsa visión del mundo de los últimos tiempos. Muchas personas creen que el fenómeno ovni no es espiritual ni causado por ángeles caídos, que generalmente se conocen como demonios, sino que es causado por algo que llaman híbridos Nefilim, que según ellos son seres humanoides biológicos que son el resultado de mujeres humanas que tienen relaciones sexuales con ángeles caídos.
Creen que estos híbridos Nephilim están volando naves espaciales avanzadas que construyeron con su inteligencia superior. La teoría híbrido Nephilim proviene de una mala interpretación particular del Génesis 6.4. Las traducciones bíblicas de Génesis 6.4, una palabra hebrea generalmente traducida como gigantes, se transcribe como Nephilim. La Biblia menciona gigantes varias veces, pero en 2 Samuel 21:20 y en 1 Crónicas capítulo 20 versículo 6, la Biblia habla de gigantes que tienen 6 dedos. La conclusión directa es que algunos hombres mencionados en la Biblia eran mucho más grandes que otros con una anomalía genética de 6 dedos. Esta simple conclusión tiene sentido porque hasta el día de hoy hay individuos extremadamente altos, como el jugador de 2.3 metros de la NBA, Taco Fall. Además, todavía hay familias que llevan la genética de 6 dedos. Los teóricos Nephilim Hybrid rechazan esta interpretación directa y en cambio comienzan por un camino de conclusiones cada vez más salvajes e increíbles. Concluyen que estas referencias a gigantes y referencias a Nephilim en realidad están describiendo a híbridos mitad humanos, mitad ángeles caídos, que son parte del plan del diablo para corromper genéticamente a la humanidad. Eche un vistazo a una traducción de Génesis 6.4 que usa el término Nephilim. Afirman que los hijos de Dios en Génesis 6.4 se refieren a los ángeles que cayeron en desgracia porque querían tener relaciones sexuales con mujeres. Los Nephilim, según la teoría, son sus hijos híbridos que fueron héroes famosos y poderosos. La gente ha creído variaciones de esta teoría durante mucho tiempo, incluidos algunos santos como Santo Justino Mártir. Pero la variación moderna de esta teoría es la versión más engañosa y astuta que el diablo haya promulgado. Produce un pestilente caos teológico sobre el cristianismo. Reemplaza nuestra batalla espiritual descrita en Efesios 6:12 con una batalla contra mestizos demoníacos de carne y hueso. Reescribe el Antiguo Testamento como una batalla entre humanos y no humanos, y promueve un final falso y visión del mundo que involucra una invasión apocalíptica de ovnis. La versión moderna de la teoría es la siguiente. Cualquiera que tenga un híbrido Nephilim como ancestro queda automáticamente condenado e incapaz de alcanzar la salvación, ya que no son verdaderamente humanos, y por lo tanto Jesús no murió por ellos. Escuche este clip de Dennis Lindsay, un teórico Nephilim híbrid, en el programa de Jim Baker. Why did he have these giant beings trying to wipe them out? And it's all about, he's out to destroy God's creation and his whole plan of redemption and contaminate the human race, because Jesus came not to save hybrids or non-human beings or fallen angels or Lucifer. He came to save human beings and to have... Según la teoría de los demonios, las entidades espirituales que poseen personas y rondan ciertas casas no son ángeles caídos, sino que son los espíritus humanoides biológicos híbridos Nephilim que murieron. Los ángeles caídos, según ellos, son algo diferente. Aquí hay un clip de un video muy popular realizado por Trey Smith que promueve esta teoría. Como puede ver, este video tiene más de 6 millones de vistas. Enoch is not just talking about a set of very dark, fallen beings and producing their own hybrid children. It goes a lot deeper than that. What he's telling you is that these fallen angels, which produced the Nephilim, neither completely angel or completely human, but something in between. Saying is when they die, their souls come out from the race of giants that came from this union, gave way to a brood of evil spirits, and those are the foul spirits of the earth, the demons. The Nephilim die, they become or get added to the number of demons. Según estos teóricos, ninguna persona con sangre Nephilim híbrid puede lograr la salvación, y esa fue la verdadera razón del diluvio de Noé. Fue una limpieza genética. Aquí hay un clip de Tom Horn, uno de los mayores promotores de la teoría
Nephilim In order, remember, God makes everything, and then he says each kind is to reproduce only after its own kind. When the Watchers came down, they were literally creating a replacement form of proto-human, as well as genetically modifying animals, genetically modifying crops, and that's why God has to send a flood. By the way, their plan to cut off the birth line of the Messiah would have worked had it not been for Genesis 9, but Noah found grace in the eyes of the Lord. And Noah was perfect. Tenium, his DNA was not corrupted. Pero Génesis 6:4 dice que estos Nefilim también estaban aquí después del diluvio. Debido a esto, los teóricos del Nefilim híbrido especulan que de alguna manera otros ángeles caídos o tal vez los mismos nuevamente tuvieron hijos con mujeres humanas y crearon una nueva raza de hombres demonios biológicos que no pudieron lograr la salvación. How many places do you think in the Bible they talk about the Nephilim or the giants? Well, it's really in the Bible. I mean, people say, why are you talking about this stuff? Because it's the now time. Here's 21 stories, and I don't know if you want those, you can pass them out, but some of these are in his book. These are some there that are not in the book. These are only in the United States. I have literally dozens and dozens of newspaper headlines from the 19th century and the 18th century, where here in the United States, university level archaeological work was being done, where they were digging up the giants. You published some of those in your book too, where they were digging up the giants here in early America that had been wiped out during a catastrophic flood, they say, and swept underneath the mounds. And of course, the Smithsonian swooped in because it tinkers with their theories about evolution, right? Dan evidencia de gigantes que se encuentran en civilizaciones antiguas de todo el mundo. Señalan esto porque, según ellos, estos gigantes eran mitad demonios, mitad humanos, mitad demonios caídos. Si razonaran sobre este aspecto, se darían cuenta de que, si todas estas leyendas de gigantes habían hablado de híbridos Nefilim, que es lo que están diciendo, entonces una enorme porción de la humanidad, tal vez incluso todos los que viven hoy, tendrían al menos un gigante Nefilim híbrido antepasado, y todos se condenarían automáticamente, según ellos. Esto se debe a que los hombres gigantes no tendrían problemas para encontrar una compañera. Pero esto hace que uno se pregunte, según los modernos teórico híbridos Nefilim, ¿dónde se esconden hoy en día los híbridos Nefilim? Por lo general no tienen una explicación sobre cómo esto llegó a pasar, pero concluyen que los híbridos Nefilim de carne y hueso están piloteando embarcaciones avanzadas que construyeron con su inteligencia superior. Según ellos, estas naves espaciales híbridas Nefilim son responsables de los ovnis que se ven en el cielo y de los secuestros que experimentan las personas. Teorizan que los híbridos Nefilim están secuestrando personas y tomando sus espermatozoides y óvulos para criar genéticamente más híbridos Nefilim, expandiendo así su ejército actualmente escondido en sus avanzadas naves espaciales. Aquí, Trey Smith usa un clip de la película Fuego en el Cielo para ilustrar esta teoría. Now, it is always eggs and semen that things like this are after, right? Él está promoviendo la idea de que los híbridos Nefilim están piloteando los ovnis y están usando espermatozoides y óvulos para crear una nueva raza de híbridos Nefilim. Esta parte de su teoría juega con su falsa visión del mundo del fin de los tiempos. Esto se debe a que creen que cerca del fin del mundo habrá una invasión pseudo-alienígena, pero estas criaturas serán realmente híbridos Nefilim pretendiendo ser extraterrestres para engañar a la humanidad. Creen que cuando Jesús dijo que los últimos días serán como los días de Noé, quiso decir que los híbridos de ángeles caídos humanos regresarán. Muchos de ellos están esperando que una invasión ovni traiga al fin del mundo. Steve Quayle promueve esta idea en su libro Aliens and Fallen Angels, Offsprings of the Gods. Tiene partes del libro que son una historia futura ficticia, entonces le da al lector una versión de la historia de lo que él piensa que sucederá en el futuro. Esta parte de su libro es muy reveladora y realmente captura lo que creen estos teóricos de híbridos Nefilim. Aquí hay un extracto de su libro. El querubín en la nave nodriza cuidadosamente reorganizó su semblante, escondiendo sus alas coriáceas y cambiando sus 4 caras en un semblante humano. Eso debería engañarlos, se dijo Satanás, mostrando una sonrisa practicada al espejo. Llamaron a la puerta. La multitud está esperando tu aparición, Señor, anunció Tecno.
¿Están listos los cíclopes? Sí, señor. Todo está en su lugar, susurró un demonio al oído de Satanás. Gente de la tierra, venimos en paz, trayendo una nueva era de tranquilidad y bienestar a nuestros hermanos y hermanas en su planeta. Tom Horn y Chris Putnam, los autores de Exo Vaticana, también promueven esta falsa visión del mundo de los últimos tiempos. Piensan que el Vaticano se está preparando para revelar extraterrestres o extraterrestres entre comillas que realmente serían híbridos Nephilim que se hacen pasar por extraterrestres. Este es un clip de Coast to Coast con George Noory. Does the Vatican think that ET presence is going to come soon, or disclosure, or anything like that, Chris? Absolutely. I mean, if you look on the internet, it is full of those kind of speculations. There is a meme in the culture right now, a rumor, everywhere, that the Vatican is about to announce disclosure. Piensan que el Vaticano desempeñará un papel clave en la introducción de una pseudo-invasión alienígena. Señalan el hecho de que muchos de los entre comillas jesuitas están escribiendo una nueva teología basada en extraterrestres. Some of these Jesuits believe that official disclosure is imminent. And furthermore, they're creating some very strange theology. And by that I mean, we're talking about Opus Dei level theologians who are writing papers now for the Pope's Academy in Rome, for other institutions of the Roman Catholic Church that are to be used for creating new dogma. And some of the stuff they're talking about, people are going to be blown away by some of the documents that Guy Cosmonago gave me. And when he's talking about how the world is soon going to look to the aliens for their salvation and the arrival of alien saviors. And I pressed him on some of these questions. I said, well, can you give me an example? I mean, what are you talking about? Is this something, as a brother, you're a Jesuit, you're a brother, that you would find in the Bible somewhere? And believe it or not, to prove his point that there are alien saviors who once before visited the earth and were advanced in their technology and gave the secrets of heaven to mankind. To prove that point, he pointed me to Genesis chapter 6 and literally wrote about the Nephilim. In his response to me, talking about the Nephilim, the heroes that were of old, the warriors of renown. Pero toda su teoría es errónea. El Vaticano actual y los entre comillas jesuitas son heréticos y totalmente liberales. No son verdaderos jesuitas en absoluto, por lo que dicen todo el tiempo estupideces. Y Francisco no es un papa en absoluto, en realidad es un antipapa. Es por eso que dice tantas cosas salvajes, como decir que él, entre comillas, bautizaría extraterrestres. Gente como Tom Horn y Chris Putnam malinterpretan declaraciones como esta y concluyen que el Vaticano está al tanto de una próxima invasión de ovnis. Is there a connection between the Vatican being out there talking about aliens and this final pope? In other words, is something getting ready to come down from the heavens, something that this pope might even recognize or sanction? No, esta es la conclusión incorrecta. Francisco es un hereje que dice todo tipo de cosas falsas y no bíblicas. No se trata de una pseudo-alienígena híbrida Nephilim conspiración. Por cierto, muchos de estos teóricos de híbridos Nephilim creen en criaturas más ficticias que solo híbridos de ángeles humanos caídos. A menudo creen en algo llamado mundo pre-adámico. Esta es una idea herética que afirma que fueron humanos biológicos o humanos como criaturas antes de Adán. Aquí está Steve Quayle, un conocido teórico de híbrido Nephilim, diciendo que cree que Dios recreó el mundo en Génesis. When we talk about the stuff we're going to talk about, we're going to go right into the pre-Adamic. Nothing makes people get more mad than when you explain to them that God recreated the earth in Genesis 1:1-1-2. Aquí hay un clip de otro teórico de híbrido Nephilim llamado Timothy Alberino. Very possible that before the human race came into being, there was a very sophisticated, advanced, complicated civilization that existed on this planet. Incluso a veces creen que los ángeles caídos tenían relaciones con animales que creaban criaturas monstruosas. Not just the giants, but also all of the host of other sentient entities that came as a result of the fallen angels having
intercourse with animals, una vez que las personas comienzan a seguir este camino de híbrido nefilim, a menudo comienzan a creer en una gran cantidad de cosas no bíblicas, ciencia ficción. So there's a lot of creatures under the earth, on the surface of the earth, up in the atmosphere, possibly on other planets. Aquí hay otro clip de Timothy Alberino que dice de manera larga y sin aliento que piensa que los ovnis son híbridos nefilim que pilotean embarcaciones avanzadas. So, you have all these creatures, many of which I think were many times smarter, more intelligent than humans, because they had their origins, they had components of angelic genes. That whole mess that happened in the pre-flood world, excluding the possibility of stuff happening in the pre-Adamic world, okay? And excluding the possibility of something strange genetically going on with Cain. Put those two things aside, just deal with these fallen angels and what they did. That whole mess is, I believe, the prime origin for a lot of the little things flying around in saucers and in other craft. It's not exclusively the origin, but I think it's primarily the origin. La teoría esta es ciencia ficción no bíblica. Es por esto que San Agustín y Santo Tomás de Aquino rechazaron la teoría de híbrida nefilim. Aquí hay un extracto de la Suma Teológica donde Santo Tomás cita a San Agustín para descartar la teoría híbrida. Pero los santos ángeles de Dios no podían caer de esa manera antes del diluvio de Noé. Por lo tanto, los hijos de Dios deben entender a los hijos de Set que eran buenos, mientras que por las hijas de los hombres la Escritura designa a aquellos que surgieron de la raza de Caín. Tampoco es de extrañar que gigantes nazcan de ellos, porque no todos eran gigantes, aunque hubo muchos más antes que después, el diluvio de Noé. La Biblia dice que hubo gigantes, y yo lo creo. No creo que sea un lenguaje alegórico, pero la existencia de gigantes no significa que fueran híbridos. Es simplemente el caso de que, por razones genéticas, algunas personas solían ser mucho más altas. La Biblia incluso declara explícitamente que los nefilim eran hombres. Ellos, los nefilim, fueron los poderosos héroes de la antigüedad, los famosos hombres. Eran hombres, no hombres demonios, no híbridos, solo hombres gigantes. Así que eso es lo que son los nefilim, exactamente lo que la Biblia dice que son, hombres gigantes. Esto no debería ser sorprendente. Un sitio web creacionista señala que se han encontrado muchas versiones gigantes de animales modernos en fósiles, como castores, tortugas, serpientes y ranas. Por lo tanto, tiene sentido que los humanos puedan dar a luz a gigantes, como lo hicieron otras criaturas. De hecho, según la leyenda de San Cristóbal, patrón de los viajeros, era un gigante. El beato Jacobo da Vargine en The Golden Legend escribió: Cristo era un cananeo de nacimiento, un hombre de tamaño prodigioso, medía 12 pies de altura. Así que San Cristóbal fue un gigante y se convirtió en un santo. Eso en sí mismo es una fuerte evidencia contra la teoría híbrida nefilim. Steve Quayle también documentó algunos gigantes más recientes en uno de sus libros. Este chico medía 2,6 metros, este individuo medía 2,8 metros de alto, esa mujer medía 2,13 metros. Entonces los gigantes bíblicos eran humanos gigantes. Los teóricos de los híbridos nefilim también señalan constantemente ciertos cráneos alargados extremadamente grandes y afirman que es una prueba de los híbridos nefilim. Antes de hablar sobre este argumento, me gustaría señalar que afirman, basándose en nada, que los cráneos alargados son una prueba de los híbridos nefilim, pero ninguna de sus fuentes afirma que los nefilim eran personas de tamaño normal con cráneos alargados. Génesis 6:4 no habla de cráneos alargados, el libro de Enoc no habla de cráneos alargados. Sin embargo, según ellos, los cráneos alargados prueban híbridos nefilim, a pesar de que ninguno de sus textos afirman que los nefilim tenían cráneos alargados. Aquí hay un clip del teórico híbrido nefilim Trey Smith hablando de los cráneos. Now there are a lot of tribes that have done varieties of things to their bodies to achieve a number of different effects, including the binding of the skull to produce this elongated shape on the back of the head. There are some significant differences, however, between even the best
of clearly modified skulls, like this skull on the screen here, and skulls that appear significantly larger and much more naturally formed than that. Afirma que la unión del cráneo no puede crear un cráneo tan grande. Además de esto, apuntan a otra supuesta anomalía en los cráneos. But it's not just that they absolutely have to be enormously massive. There's another difference on just the skulls themselves, which is even more puzzling than that. Every human skull on every single human being should have these two plates in the back of the skull that are clearly divided between the two of them by this crease running towards the back of the head. This elongated skull, however, is not like that, with the crease and the two plates in the back. This skull has one long crease, very defined here, a crease coming back this way, and one very large skull cap. Binding a little baby's head should most certainly not change the genetic bone structure. Las culturas que crearon estos cráneos alargados lograron el efecto con la unión de la cabeza, una técnica utilizada para deformar masivamente un cráneo humano. Aunque grupos de humanos pueden tener variaciones genéticas, la afirmación de Trey acerca de que la genética de la estructura ósea es diferente no es cierta. Un colaborador en un sitio web creacionista señaló que los cráneos tienen todas las estructuras humanas normales, pero debido a la deformación se encuentran en un lugar diferente. Decir que estos cráneos son prueba de las razas mestizas de ángeles caídos humanos es un intento desesperado de probar su conclusión perdida respecto de su teoría híbrido-nefilim. La teoría híbrido-nefilim es solo folclore combinado con un malentendido de variaciones genéticas, ahora en su mayoría extintas. Pero si no hay extraterrestres y no hay híbridos Nefilim, ¿por qué hay tanta conversación sexual con los secuestrados? ¿Por qué estas entidades parecen tan interesadas en la reproducción humana? Innumerables abducidos contarán estas entidades tomando su esperma u óvulos. Algunos incluso afirman haber visto seres híbridos. Por esta razón, tanto los teóricos alienígenas como los teóricos híbrido-nefilim han concluido que deben ser algún tipo de programa de hibridación en marcha. Pero ambos están equivocados. Lo que realmente está sucediendo es que los ángeles caídos o demonios están practicando algo llamado magia sexual con sus secuestrados. La magia sexual es una forma de brujería donde uno tiene una experiencia sexual para obtener poder espiritual oscuro. Si uno hace esto, se vuelve espiritualmente engañado e incluso poseído. Involucrarse en pecados sexuales puede ser parte de obtener poder demoníaco. A veces los ocultistas realizarán magia sexual con otras personas, pero otras veces invitarán a un demonio a tener una experiencia sexual. Estos demonios a menudo se conocen como sucubi e incubi. La explicación de que estos secuestros son una forma de brujería encaja perfectamente con toda la evidencia. También explica la infame sonda anal que ninguna otra teoría puede explicar. Muchos secuestrados han tenido una experiencia con entidades ovni que involucran algún tipo de abuso sexual doloroso. Esta experiencia en particular se ha vinculado especialmente a la experiencia de abducción del ovni. Los teóricos alienígenas no tienen una explicación decente de por qué una civilización alienígena súper avanzada necesitaría sondear analmente a los humanos. Pero si estos secuestros son el resultado del poder demoníaco, tiene mucho sentido. Las sondas anales en realidad son solo demonios que hacen actos sexuales impuros con sus víctimas para ganar influencia sobre ellas. Aunque los demonios no tienen un cuerpo físico real y no pueden causar un embarazo, pueden manifestarse para verse y sentirse muy reales. También pueden crear alucinaciones realistas. A veces las personas serán secuestradas y sentirán que han sido violadas, pero otras veces la gente le pedirá a los extraterrestres que los secuestren. Ellos entregarán su cuerpo. Aquí hay un ejemplo de un secuestrado rogando por contacto del libro del secuestro. Rogué un encuentro, me ofrecí voluntariamente mi cuerpo para su examen, para que puedan ampliar su conocimiento sobre nosotros, los terrícolas.
Las entidades ovni no están haciendo una raza híbrida, simplemente están tratando de corromper espiritualmente a la humanidad para aumentar su control demoníaco, están tratando de llevarte tu alma. Cuando las personas tienen una experiencia de secuestro y no recurren a Dios, los demonios comienzan a infestar su vida, y cuando voluntariamente contactan a estos demonios, a quienes están malinterpretando como extraterrestres, abren su alma para una gran ilusión espiritual. Whitley Strieber es el más famoso contacta ovnis. Escribió un libro, superventas del New York Times, sobre su experiencia de secuestro llamado Comunión. Luego se convirtió en una película donde Christopher Walken lo interpretó. Al leer el libro de Whitley, Comunión, uno se da cuenta de que estaba consciente en cierto nivel de que estaba tratando con demonios. Me preguntaba si había alguna relación entre mi experiencia y el paseo místico del chamán, o el paseo nocturno de la bruja. También, en un tratado llamado On Little Demons, Incubi y Succubi, escrito por el padre Ludovicos Maria Sinistrari de Ameno, una mujer se vio despertada por una voz fina y un silbido agudo. Observó de pasada que cuando leí esto por primera vez se me heló la sangre al recordar esa cosa que me atormentaba en Austin en 1967. Hizo un sonido tan agudo. Dijo que leer sobre Incubi y Succubi hizo que su sangre se enfriara. Esto se debe a que, en un nivel espiritual profundo, sabía que este tipo de espíritus infestaban su vida. Incubi y Succubi es solo un término técnico para demonios que usan su poder demoníaco para crear una experiencia sexual con alguien. Durante su experiencia de secuestro tuvo un encuentro sexual con un demonio a quien se refería como ella. Ella era indudablemente atractiva para mí. Whitley también comparó la entidad con los antiguos dioses paganos. Tenía esos enormes ojos electrizantes increíbles, los enormes ojos finos de los viejos dioses. Es por eso que lee sobre Succubi, los demonios hicieron que Whitley se enfriara. Estas citas de secuestros extraterrestres son obra de demonios y es por eso que invocar el nombre de Jesucristo a menudo hará que una experiencia de secuestro desaparezca abruptamente. Escucha esto del libro Ladrones de la Noche. El investigador de secuestros Joe Jordan ha recopilado una gran cantidad de casos en los que los secuestros han terminado permanentemente a través de apelaciones a Jesucristo. En un episodio de 2017 del podcast Conspirinormal, Jordan le contó al anfitrión Adam Sain sobre un hombre de Florida cuyo secuestro culminó en un poste, empujó su recto. En su terror, el testigo gritó el nombre de Jesús, la tortura terminó y se encontró en su habitación. Joshua Kudlin, autor de Thieves in the Night, dijo en Coast to Coast que cree que sean los extraterrestres, las hadas, son lo mismo. To be clear, I should probably have said this earlier, so I'm a bit remiss. If anyone's listening, I don't think that people are seeing fairies and mistaking them for aliens, and I don't think personally that people are seeing aliens and mistaking them for fairies. I do think whatever they are describing is the same thing, but I'm not really sure that either sort of system of belief has it right. Esto es interesante porque Whitley Strieber también se dio cuenta de esto. Estaba muy familiarizado con la tradición de las hadas desde que escribió una novela sobre hadas llamada Cat Magic. Escucha esto de su libro Comunión. Los visitantes podrían ser vistos como la reina de las hadas, Lean, y sus soldados en Cat Magic. Ciertamente la larga tradición del hada Fairy Lore sugiere que algo había estado con nosotros durante más de 40 o 50 años desde que el fenómeno adquirió su apariencia actual. Los demonios aparecen a las personas en diferentes formas dependiendo de lo que es más probable que la persona crea. Durante la Edad Media, las personas eran más propensas a creer en las hadas, pero ahora aparecen como visitantes extraterrestres. Los demonios se ponen una máscara diferente. Las hadas se fueron, pero siglos después la conversación se nos impuso una vez más durante nuestro nadir espiritual. Llegaron los extraterrestres. Whitley ignoró la conclusión de que estaba viendo demonios y se entregó a ellos, comenzó a comunicarse espiritualmente con ellos, de ahí el título de su libro. En este momento los visitantes venían a la casa todas las noches, tenía una sala de meditación arriba a la que entraría a las 11. Unos minutos más tarde, generalmente con un gran estruendo y golpes en el techo, llegarían.
convenció a la gente de que se abrieran a estos demonios. La comunión se convirtió en un éxito de ventas del New York Times y Whiteley recibió una gran cantidad de apoyo de personas que tuvieron experiencias similares. Después de publicar Comunión, tuve la experiencia de recibir cartas de más de 500,000 de personas que se habían encontrado con seres similares. Antes de que el mundo se convenciera del engaño del cambio climático, los demonios detrás del fenómeno del secuestro convencieron a sus víctimas que se avecinaba un desastre ecológico y que es por eso que los extraterrestres están aquí. Escuche esto del libro Secuestro. Prácticamente todos los secuestrados reciben información sobre la destrucción del ecosistema de la Tierra y se sienten obligados a hacer algo al respecto. Este patrón comenzó mucho antes de que la teoría del cambio climático se considerara seriamente una amenaza para la humanidad. Los demonios comenzaron a convencer a la gente de que la Tierra, no Dios, era lo que importaba. Millones y millones de personas han tenido algún tipo de experiencia de secuestro demoníaco, y muchos de ellos recibieron algún tipo de mensaje sobre el ecosistema. Dan Aykroyd, el famoso actor que escribió Ghostbusters, es un conocido entusiasta de los ovnis. Escúchelo describir un testimonio de ovnis que escuchó en una conferencia de ovnis. A woman got up and she said, I was a socialite in Massachusetts. All I cared about was money and spending money and where I could go and spend money and buying things. And one afternoon I was in my garden and an orange orb came into the garden and a figure got out and lectured me. You have so much power. Just like the guy in the sailboat, you can make this planet a better place. Your obligation now is to use your power and your wealth to make this planet a better place. And she is now one of the leading environmentalists on the planet. She devotes her money and time to this. Cuando la mayoría de la gente piensa en el cambio climático, lo relaciona con Al Gore y su documental Una verdad incómoda. Pero antes de Una verdad incómoda, la primera introducción importante que la cultura tuvo al cambio climático fue una película llamada El día después de mañana, basado en un libro de Whitley Strieber llamado The Coming Global Superstorm. El libro se considera no ficción. Esto se debe a que no es una novela, sino una teoría sobre cuáles serán los efectos futuros del cambio climático. El libro heréticamente malinterpretó el diluvio de Noé como una tormenta anterior causada por el cambio climático cíclico. También sostuvo que las emisiones de CO2 producidas por el hombre empeorarán esta próxima tormenta. La película The Day After Tomorrow es un futuro ficticio dada la premisa de que esta superstorm, teorizada en el libro The Coming Global Superstorm, realmente sucederá. Whitley Strieber escribió la versión novedosa de la película. En la película, el día después de mañana, el derretimiento de las capas de hielo hace que la sal en el océano se desequilibre, interrumpiendo el flujo de la corriente atlántica norte. Yes, it is a paradox, but global warming can trigger a cooling trend. Let me explain. The northern hemisphere owes its temperate climate to the North Atlantic current. Heat from the sun arrives at the equator and is carried north by the ocean. But global warming is melting the polar ice caps and disrupting this flow. Eventually, it will shut down, and when that occurs, there goes our warm climate. Este desequilibrio provoca algo llamado cambio climático abrupto. I'm here at the Global Warming Conference in New Delhi, where if you can believe your eyes, it's snowing. The coldest weather on record has thrown the city into chaos. I enjoyed your testimony, Professor. It was very spirited. Well, thank you. That's what we're here for, right? Put on a good show? Quite. I was wondering if I could talk to you about your theory on abrupt climate shift. Este cambio climático abrupto se presenta en forma de una supertormenta que hace que todo el hemisferio norte esté cubierto de nieve y hielo. I think we're on the verge of a major climate shift. The basic rule of storms is that they continue until the imbalance that created them is corrected. In this case, we're talking about a global realignment. The superstorm will last 7 to 10 days. When it's over, ice and snow will cover the entire northern hemisphere. Esta película no se tomó en serio cuando salió en 2004, pero con el tiempo su efecto creció e inspiró la creación de Una verdad incómoda. La idea de documentar los esfuerzos de Gore surgió de la productora Lori David, quien vio su presentación en una reunión del ayuntamiento sobre el calentamiento global, que coincidió con la apertura de El día después de mañana.
En una entrevista, Lorry David, uno de los productores de An Inconvenient Truth, dijeron que The Day After Tomorrow sería el punto de inflexión para que las personas tomen en serio el calentamiento global. ¿Quiénes son las personas en Hollywood que realmente te han impresionado en estos temas? Ronald Emmerich realmente lo entiende. Él hizo más por este movimiento que cualquiera que haya venido antes de él. ¿El director de El día después de mañana? Es fantástico. Creo que va a ser el punto de inflexión. Creo que la gente mirará hacia atrás y lo señalará como cuando la discusión nacional se puso seria sobre este tema. En Una verdad incómoda, Al Gore incluso usó una escena de El día después de mañana y la interpretó como un metraje real. Aquí hay un video clip de ABC News. And if you were flying over it in a helicopter, you'd see it's 700 feet tall. They are so majestic. Wait a minute. That shot looks just like the one in the opening credits of The Day After Tomorrow. Yeah, that's our shot. That's a fully computer-generated shot. There's nothing real in there. Audiences expect Hollywood to twist fact into fiction. But Gore's documentary does the opposite, using a fake shot to make a real point. Aunque casi nadie se da cuenta de la conexión entre los ovnis y el cambio climático, Kenneth Raposa de Forbes escribió sobre la conexión entre el fenómeno ovni y la teoría del cambio climático. En una publicación llamada Aliens, Sandy and the Coming Global Superstorms escribió: en 1999, antes de que Al Gore le enseñara al mundo sobre el cambio climático, se unió un escritor de ficción de terror llamado Whitley Strieber y un presentador de programas de radio sobrenatural llamado Art Bell. Unieron fuerzas para escribir The Coming Global Superstorm. Era una historia de catástrofe climática, pero no era una novela, era no ficción. Strieber es conocido principalmente por su libro de 1987, Comunión. Es el que tiene ese alienígena gris de aspecto aterrador en la portada, grandes ojos negros, sonriéndote como si fueras una rata de laboratorio. En Comunión, Strieber cuenta una historia sobre su secuestro por seres que llamó los visitantes. Avancé rápido una década y estos visitantes supuestamente siguen saliendo con Strieber, un novelista, no un científico o un meteorólogo, y le dicen que el clima de la Tierra va a cambiar y que será un desastre cuando lo haga. Extinción masiva de la vida en la Tierra. Los visitantes le cuentan a Strieber sobre el cambio de la corriente en chorro de la Tierra, y lo que eso podría significar para la vida en el planeta. Con la ayuda de la ciencia básica también se sienta a escribir Global Superstorm, lo convierte en una película llamada El día después de mañana en 2004. Whitley Strieber fue informado sobre la supuesta crisis climática por una visita única. Escribió un libro completo sobre esta visita llamado La llave. En el libro relata lo que sucedió en la noche del 6 de junio de 1998. Estaba en una habitación de hotel cuando un visitante comenzó a golpear su puerta a las 2:30 de la mañana. Dejó que lo que parecía ser un hombre entrara a su habitación y tuvo una conversación filosófica de 30 minutos con esta entidad. Esta entidad era un demonio. Es por eso que Whiteley nunca podría descubrir dónde vivía. Los siguientes extractos son de su libro La clave. Durante los siguientes 2 años intenté varias formas de encontrarlo, pero sin éxito. Finalmente tuve la idea de publicar sus palabras en privado, con la esperanza de que esto lo llevara a ponerse en contacto conmigo. El libro se vendió en mi sitio web durante 10 años, pero esto no hizo que se presentara. Incluso admite que puede haber sido una especie de entidad no física que simplemente tomó forma humana. No puedo decir sinceramente que estoy seguro de que este hombre que ha influido tan profundamente en mi vida fue una persona real y física. Nunca escribió una respuesta directa de esta entidad sobre cuál era su nombre, por lo que el libro se refiere a él como el dueño de la llave. Whiteley preguntó: anteriormente parecía implicar que eras un extraterrestre. ¿Entonces, Dios, ahora eres humano? ¿Qué eres? La entidad respondió: lo que tú digas. Pero esto era ciertamente un demonio. En un punto incluso implicaba que su nombre era Michael, pero cuando se le preguntó de nuevo, dijo Legión. Legión es el nombre dado para un grupo de demonios mencionado en el Nuevo Testamento. Whiteley: ¿cómo te llamas de todos modos? Entidad: si dijera Michael. Whiteley: ¿un arcángel con cuello de tortuga? Entidad: ¿Legión entonces? El demonio también enseñó la doctrina del anticristo, de que todos son Dios. Entidad:
pero les recuerdo, todos son Dios, todos son Cristo. Fue esta visita demoníaca la que dio inicio al alarmismo moderno del cambio climático. Fue una declaración en su El Maestro de la Llave sobre la naturaleza de las glaciaciones que inspiraron la supertormenta global. Debido a que el aire en la superficie se está calentando, el hielo polar del norte se está derritiendo, reduciendo la salinidad del mar de Laurentia. El diferencial de temperatura necesario para bombear la corriente del Atlántico Norte no será suficiente. La actividad humana ha acelerado el proceso de calentamiento atmosférico, por lo que el cambio será más rápido y más fuerte. La mayor parte de la industria y la cultura humana, junto con las poblaciones más educadas de la especie, serán destruidas en una sola temporada. Esto sucederá repentinamente y sin advertencia, o más bien, la advertencia no será reconocida por lo que es. Esta declaración fue la base de The Coming Global Superstorm, que se convirtió en el día después de mañana, que inspiró una verdad incómoda. Combinando lo que me había dicho el maestro con la investigación que estaba haciendo, vine a escribir The Coming Global Superstorm, que Roland Emmerich convirtió en una película llamada El día después de mañana. La película tuvo un gran éxito con el público y sirvió para que muchos millones consideraran por primera vez que la abstracción llamada calentamiento global podría tener consecuencias inesperadas y graves. El cambio climático es un engaño directamente inspirado por los demonios. Se usa para hacer que las personas se concentren en la Tierra en lugar de Dios. Se basa en estudios deshonestos y modelos informáticos manipulados para obtener un resultado predeterminado. Aquí hay un clip que explica las imprecisiones de los modelos climáticos. On the left is the data collected by millions of weather balloons. On the right is what the climate models say was happening. The theory, as per the climate models, is incompatible with the observations. In both diagrams, the horizontal axis shows latitude, and the right vertical axis shows height in kilometers. In reality, there was no hotspot, not even a small one. So, in reality, there is no amplification. The amplification shown in Figure 1 does not exist. El cambio climático es una falsa ecorreligión con una falsa visión del mundo de los últimos tiempos. Al Gore lo comparó con el diluvio de Noé. 2 1-in-500-year floods and 1 1-in-1,000-year downpour. Now that's unusual, almost Noah-like. Luego lo comparó con el libro del Apocalipsis. Every night on the evening news is like a nature hike through the book of Revelations. A medida que el engaño del calentamiento global se ha vuelto cada vez más aceptado, se ha radicalizado cada vez más. En este punto, los demócratas líderes están empujando un escenario catastrófico del cambio climático. We've got, what, 11 years, maybe? Because the alternative is unthinkable. Life on Earth is at risk. The scientists tell us we have 12 years before there is irreparable damage to this planet. And science tells us that how we act or fail to act in the next 12 years will determine the very livability of our planet. La gente ha comenzado a creer que el día después de mañana no es ficción, sino una representación precisa de eventos a corto plazo. Esto de Daily Mail. En la película de 2004, El día después de mañana, las corrientes oceánicas de todo el mundo se detienen como resultado del calentamiento global, lo que lleva a una tormenta catastrófica que arrasa con las principales ciudades del mundo. Y los expertos creen que la conspiración aterradora pronto podrá convertirse en una realidad, y esto es MSNBC. En la película de desastre de 2004, Día después de mañana, el abrupto cambio climático provocado por el hombre empuja al planeta a un estado de caos total. En ese momento, la visión de la película del Apocalipsis no se veía como realista, pero eso ha comenzado a cambiar. 2 nuevos estudios profundizan el temor de que el calentamiento global pueda detener la circulación de los océanos, tal como retrata la película, arrastrando vastas extensiones de Asia a la sequía y exponiendo todo el hemisferio norte a hielo y nieve severos. A diferencia del cambio climático gradual, donde el planeta se calienta de manera constante, este cambio sería lo suficientemente repentino y agudo como para sacudir a la civilización, sucediendo en tan solo 3 años y resultando en una caída de hasta 18 grados Fahrenheit en las temperaturas promedio. Pero la influencia demoníaca de Whiteley Strieber va más allá de El día después de mañana,
Por ejemplo, la epopeya espacial 2014 Interstellar de Christopher Nolan impulsó muchas de sus ideas. En particular, promovió la idea de que los humanos del futuro están viajando en el tiempo para guiar y proteger la humanidad. The Guardian clasifica a Interstellar como una de las 5 mejores películas sobre el cambio climático. El día después de mañana hace la misma lista. Interstellar es una parábola para el cambio climático. En la película, una plaga agrícola, que es un sustituto del cambio climático, está haciendo que la Tierra sea inhabitable. Los humanos deben desbloquear el secreto de la gravedad para abandonar el planeta. Aquí hay un clip de Interstellar. How far have you got? Almost there. You're asking me to hang everything on an almost. I'm asking you to trust me. Find us a new home, and by the time you return, I will have solved the problem of gravity. I give you my word. Esto es exactamente como lo que el demonio le dijo a Whiteley en The Key, la llave, que la Tierra se volverá inhabitable debido al cambio climático y que la única oportunidad de la humanidad fue resolver el problema de la gravedad y abandonar el planeta. Cito, entidad, debían haber adquirido la capacidad de abandonar el planeta por ahora, pero todavía estás atrapado aquí. Puede estar irremediablemente perdido. Esto es de una importancia absolutamente fundamental, porque la Tierra pronto será incapaz de sostenerte, y sin embargo no podrás irte. Pero, según el demonio, el niño destinado a resolver el problema de la gravedad murió durante la Segunda Guerra Mundial. Cito, entidad, se te niega la comprensión de la gravedad debido a la ausencia del hijo de una pareja judía asesinada. Este niño habría desbloqueado el secreto de la gravedad. En Interstellar se revela que las entidades que ayudan a la humanidad creando un agujero de gusano no son extraterrestres, sino humanos del futuro. Don't you get it yet, Tars? They're not beings. They're us. What I've been doing for Murph, they're doing for me. For all of us. Cooper, people couldn't build this. No, not yet. But one day, not you and me, but a people. A civilization that's evolved past the 4 dimensions we know. What happens now? Del mismo modo, Whiteley no afirma absolutamente saber cuáles son las entidades, pero se inclina hacia la idea de que son una humanidad futura. Este extracto de Mutants and Mystics explica, Whiteley escribe explícitamente de la evolución adicional de la naturaleza humana como se intuía en la imagen icónica de los extraterrestres y preguntas, si los visitantes no están hechos de hechos en el futuro, volver a la guía y corregir nuestro propio desarrollo evolucionario. Incluso escribió una publicación en su blog que hablaba sobre la película Interstellar. Escribe sobre cómo la película refleja lo que él cree que es nuestra situación real. Esto me lleva a Interstellar. La película apareció en un momento en que comenzamos a darnos cuenta de lo desesperados que estamos realmente, atrapados en este pequeño planeta en medio de la nada, comenzando a sentir que nos estamos sofocando y comenzando a buscar respuestas en los cielos. Al igual que la gente de las Islas Británicas fue engañada al creer en los demonios que se les aparecían como hadas, la gente ahora está siendo engañada para creer en los extraterrestres y el cambio climático. Las hadas, los extraterrestres y los dioses paganos de la antigüedad son las 1000 máscaras de demonios. Cuando se contactó con Whiteley, pudo ver que las entidades con las que se encontraba llevaban máscaras. La entidad está usando una máscara facial. En la película Communion, la esposa de Whiteley afirma audazmente que su esposo vio el rostro de Dios. I don't know. I don't know what you saw. What does it matter? It doesn't matter. It's just God. You saw something extraordinary. There are many faces of God. Masks of God. No vio el rostro de Dios,
vio la máscara de un demonio. Detrás de ella yace la malevolencia de Lucifer y el infierno.